Inicio de dieta. A lo largo de nuestra vida estaremos constantemente planteándonos nuevas metas y objetivos. Uno de los más comunes es la mejora en la alimentación, ya sea con fines estéticos, usualmente los más comunes, con fines de salud o con objetivos de desempeño. El inicio de una dieta es una constante que suele estar presente. Por lo general, antes de iniciar una dieta existen diversas interrogantes. Por ejemplo, ¿cuándo comenzar? ¿Qué tipo de dieta realizar? ¿Cetogénica? ¿Atkins? ¿Low carb? ¿En cuánto tiempo alcanzaré mi objetivo? ¿Esto tiene que ser para toda la vida? ¿Va a funcionar? ¿Sufriré hambre? Si bien estas dudas son válidas e importantes, las respuestas son altamente variables y dependen de cada persona. Sin embargo, hay un tema que considero debería de ser el pilar inicial y tal vez el más importante: conocer el metabolismo basal. Comencemos por definirlo. Es la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita para mantener sus funciones vitales, ya sea respiración, latido cardíaco, secreción hormonal, etc. Y en este punto tú te preguntarás, ¿por qué es esto importante si yo solo quería saber cuánta lechuga debo comer y en qué horario? Tranquilo, tranquilo, llegaremos a este punto. Hay una frase que me gusta mucho usar y que puede poner en contexto la importancia de este elemento. Un sistema que no se conoce no se puede evaluar o mejorar. ¿A qué voy con esto? Simple, hagamos una comparación con algo que todos conocemos y tenemos más presente: un coche. Imagínate que estás por comenzar un viaje largo y que en el trayecto no hay estaciones de gasolina. El auto que tienes a tu disposición no tiene gasolina, así que decides acudir a una estación de servicio para realizar una carga. Al llegar, te das cuenta que desconoces la capacidad del tanque. Por lo tanto, te será imposible realizar una carga óptima que garantice cubrir la distancia, al menos hasta el siguiente punto de carga disponible. Todo esto en un supuesto que los sistemas electrónicos de los dispensadores y los autos no te avisaran que está lleno de manera automática. Pero bueno, sigue el rollo para que haga sentido el ejemplo. Ahora, imagina que lees el manual y te enteras que el tanque de gasolina tiene una capacidad máxima de 50 litros, cantidad justa y necesaria para llegar a la siguiente estación de servicio. Es en este momento que tres opciones se presentan delante tuyo: lleno el tanque con menos de 50 litros, arriesgándome a no llegar a mi destino y a una posible falla del coche por no dar un aporte suficiente. 2. Lleno el tanque con 50 litros y viajo tranquilo. O 3. Entro en pánico y lleno el tanque con 50 litros y de paso unas garrafas que llevaré en el maletero, teniendo que soportar el infernal olor y el riesgo que esto conlleva. Tal vez ya vas viendo el camino que tomará este monólogo. Así como el coche del ejemplo, nuestro cuerpo requiere de unas cantidades específicas de energía para desarrollar sus funciones básicas, el metabolismo basal. Si bien muchas dietas basan su metodología en una restricción calórica, en algunos casos incluso llegando al extremo, no podemos saber cuánto tenemos que restringir si ni siquiera conocemos un estimado de lo que nuestro cuerpo necesita, al menos la cantidad mínima para llegar a la siguiente estación de servicio, o mejor dicho, la cantidad suficiente para mantener sus funciones vitales como el latido cardíaco. Al final, para poder hacer dieta hay que estar vivos, ¿no? Y ahora, ya que sabemos el metabolismo basal y la importancia de conocerlo, pasemos al siguiente paso: el manual que nos dice de cuántos litros es nuestro tanque. Existen diversos métodos para conocerlo, pasemos por los más básicos y lleguemos a los más complejos y exactos. Comencemos con las fórmulas matemáticas, por ejemplo, la fórmula de gasto energético basal propuesta por Harris y Benedict en 1919. A continuación te dejo ambas fórmulas, tanto para mujeres como para hombres. Cada número tiene su razón de ser y explicación, pero no es el objetivo de este video. Ahora, hagamos un ejemplo con una mujer de 63 kilogramos, con una altura de 165 centímetros y una edad de 29 años. El metabolismo basal se obtiene desarrollando la fórmula previa, multiplicando peso, altura y edad por los factores expuestos. Para este ejemplo tendremos un resultado de 1427 kilocalorías al día. Existe una revisión a esta fórmula de Harris-Benedict realizada por Mifflin y Sanger en 1990. La dejo a continuación. Probablemente esta fórmula te resulte un poco más armónica o fácil de usar, ya que está mucho más simplificada. Históricamente, los nutricionistas, dietistas han utilizado esta fórmula para estimar el metabolismo basal. Debemos tomar en cuenta que existen estudios que han encontrado que estas ecuaciones pueden sobreestimar o subestimar el requerimiento energético,
pudiendo tener una variabilidad del 20% o una desviación de hasta 200 kilocalorías, que aunque leve, es importante ya que puede promover la ganancia de peso en adultos. Existe otra ecuación de Cunningham, que se calcula con la masa libre de grasa. Esta es, gasto metabólico basal en kilocalorías día es igual a la masa libre de grasa en gramos por 21,6 más 370. Para usar esta ecuación es necesario, como habrán visto, y como previamente dije, conocer la masa libre de grasa, que se puede obtener por los métodos descritos en el siguiente método del cual hablaremos. Determinación de masa libre de grasa. Este apartado es complementario a la fórmula previa, y en su mayoría las básculas que se comercializan actualmente incluyen en su software estos cálculos. Pero bueno, en palabras más simples, primero hay que conocer la masa magra o libre de grasa que tiene el cuerpo humano para posteriormente poder hacer el cálculo. ¿Y cómo podemos medir la masa libre de grasa? Existen diversos métodos, por ejemplo, la absorciometría de doble energía radiológica, o DEXA-scan por sus siglas en inglés, aparato complejo y no habitualmente disponible. La antropometría, o medir pliegues cutáneos, que suele ser el método más usado por su facilidad de aplicación, por no requerir más aparatos que un plicómetro, y a su vez la más estudiada y contrastada con métodos de mayor precisión. Sin embargo, puede ser un método invasivo, ya que requiere que la persona cuente con algunas de sus partes del cuerpo descubiertas y pinzar los pliegues cutáneos o gorditos, cosa que a nadie nos gusta. Y por último, mencionaremos la impedancia bioeléctrica. En los últimos años se ha extendido, pues no es invasivo, presenta una rápida aplicación, bajo coste y seguridad. Existen varias marcas comerciales, siendo en mi opinión la más precisa la marca InBody por sus sistemas de electrodos. No me meteré en ese campo ya que puede ser amplio y tendencioso. Al final, puedes usar el método que mejor se adapte a ti y que te haga sentido. Por ejemplo, el uso de plicometría requiere un proceso de aprendizaje específico y difícil de autoaplicar, mientras que una báscula, incluso la más económica, puede al menos darte una orientación de tu masa magra. Ahora, el siguiente método, dentro del apartado de calorimetría indirecta. Hablemos del consumo de oxígeno, que se rige bajo el supuesto de que la energía química de un sustrato se obtiene en el organismo tras su completa oxidación, con el consiguiente consumo de oxígeno y liberación de dióxido de carbono y agua. En palabras simples, gallinas que entran por gallinas que salen. Cuánto oxígeno consumes es cuánta energía necesitas. Existe evidencia que señala que este es el método de mayor precisión. Existen métodos de calorimetría directa, pero por su complejidad y dificultad de aplicación aportan poco a este video y suelen usarse solo en el ámbito de la investigación. Bueno, ahora que sabes qué es el metabolismo basal y cómo se mide, pasemos a la parte que seguramente más te interesa, la parte práctica. Si bien limitar el consumo calórico tiene una correcta base para la pérdida de peso, debemos tomar en cuenta el metabolismo basal. Por ejemplo, en una persona que cuenta con muchas reservas energéticas o persona alta en masa grasa, el organismo puede realizar mecanismos de adaptación para obtener la energía restringida de la dieta de las reservas y así perder grasa. Pero, ¿qué pasa si nuestro objetivo es diferente? Como ganar masa muscular o realizar una recomposición corporal, o sea, perder grasa y seguir ganando músculo. ¿Qué pasa si soy una persona altamente activa y el coste de realizar una restricción calórica importante puede generar que no llegue a la siguiente estación de servicio a pesar de mis reservas? Volviendo al ejemplo previo del automóvil. Es aquí donde conocer al menos que existe el metabolismo basal te mantendrá con cierta distancia o al menos generará algo de escepticismo cuando algún profesional te proponga una restricción calórica severa, cosa que he visto frecuentemente en algunos profesionales. Y de aquí se derivan más puntos. Al existir un déficit calórico importante, la gente suele pasar hambre, ver una dieta como algo horroroso, que encima quieres que termine pronto y que al final del camino genera un cambio no sostenible, con importantes rebotes, ya que tu cuerpo, al percibir escasez de nutrientes, se vuelve eficiente almacenando grasa. Esto es un tema súper amplio y que debe de coserse aparte, y que trataremos en otro video por esto. Perdón por la desviación. Ahora, en resumen, ¿tengo que saber mi metabolismo basal? Al menos saber que existe. Así podré ajustar mi alimentación a mis objetivos y preferencias. ¿El metabolismo basal se puede calcular de manera exacta y precisa? Sí, pero en la mayoría de los métodos disponibles en el día a día la estimación no son tan exactas, pero al menos te permite tener un aproximado y no irte a los extremos, comer mucho o comer poco. ¿Mi metabolismo basal es siempre el mismo? No, y depende de algunas variables, como masa magra, que a su vez es evolutiva, edad de entrenamiento, estados de enfermedad,
Por eso debe de ser algo que se ajuste de vez en cuando, no es algo estático. Una vez que conozco mi metabolismo basal, ¿debo restringir mi consumo de alimento a él? De nueva cuenta, la respuesta es no, ya que en los siguientes videos explicaremos cómo realizar el ajuste acorde a nivel de actividad. Pero bueno, antes de ajustar la cantidad de comida, teníamos que conocer lo que necesitamos de base. Ya que sé la cantidad de calorías que debo comer, ¿me debo de acotar a esta medida? No, es un tema más largo. En respuesta simple, no es lo mismo comer 1500 calorías de chocolate que de una dieta variada. Así que no debemos basarnos solo en este dígito. Espero que este video haya sentado la base del aporte calórico. Esta información en ningún momento pretende sustituir una consulta por un profesional, solo pretende darte herramientas para comprender la ciencia detrás de cada prescripción de dieta. Si esto te respondió alguna de tus preguntas pero generó más dudas, te invito a que las dejes en el apartado de comentarios o si prefieres que alguien te dé un asesoramiento personalizado, contáctanos.